Estos son los titulares de NR Noticias. Mucha atención en Ecuador. 8 procesos de extradición se iniciarán contra sentenciados en casos Sobornos 2012-2016. Una vez que la sentencia del caso Sobornos quede ejecutoriada, posiblemente la próxima semana se iniciarán al menos 7 procesos de extradición. Nos quedamos en Ecuador. El cambio de la Comisión de Fiscalización busca una victoria política para el correísmo. Eso discutió el Pleno de la Asamblea para reestructurar la Comisión de Fiscalización durante 2 días. Y nos vamos a Perú. Mucha atención porque el Ejecutivo alista la estrategia legal contra la vacancia que impulsa el Congreso. Los 65 votos que avalaron la administración de la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra el viernes en el Pleno de Congreso se van diluyendo con el paso de los días. Así arrancamos nuestras noticias del día de hoy. Una vez que la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 quede ejecutoriada, posiblemente la próxima semana, se iniciarán al menos 7 procesos de extradición contra algunos de los condenados a prisión por el delito de cohecho pasivo agravado y que se conoce que están fuera del país. Ellos son el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde hace más de 3 años, el exsecretario de la Administración y exministro de Turismo Vinicio Alvarado, quien estaría en Venezuela, el exministro de Transporte y extitular de la Secretaría del Agua, Walter Solís, que supuestamente se halla en Estados Unidos, y los empresarios Rafael Córdoba, Mateo Choi y William Felix. El primero tiene registro de entrada a Países Bajos, el segundo está en Corea del Sur, donde nació, y el otro también en los Estados Unidos. La exministra de Vivienda María de los Ángeles Duarte está refugiada en la Embajada de Argentina en Ecuador y que se considera como territorio de ese país, mientras que el legislador Cristian Viteri dijo que está en el exterior, pero no se sabe dónde. El trámite de extradición se aplica en los casos de delitos comunes, no políticos, y tiene que cumplir algunos pasos y requisitos, explican juristas especializados en derecho internacional y en derecho penal consultado por este medio. El internacionalista Carlos Estarelia indica que la ley de extradición ecuatoriana vigente desde el 2000 contempla un sistema de extradición mixto en el que intervienen 3 instituciones: la Corte Nacional de Justicia, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno y Policía. En principio, agrega, deben existir tratados de extradición entre las naciones involucradas en dichos procesos en el que se detallan expresamente los delitos o son equivalentes. Estos instrumentos pueden ser bilaterales o colectivos, pero si no los hay pueden apelarse al principio de reciprocidad internacional, es decir, una cooperación entre ambas naciones. A la Comisión Nacional de Justicia le corresponde pedir a la Cancillería que envíe la nota diplomática a la que solicita al país respectivo la extradición de un ciudadano. En el caso Sobornos 2012-2016 sería Bélgica, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Corea del Sur. La Corte Nacional tiene que estudiar la legislación de estos países para poder armar el expediente que se enviará, señala el penalista Nicolás Salas. Pero en general, según las normas locales e internacionales, se requieren documentos como la copia de la sentencia condenatoria o el auto de prisión preventiva, detalles de la identidad del extraditable y su ubicación si la tiene. Cuando el pedido se ha realizado, la nación requerida analiza el pedido. No es que detienen al extraditable y lo envían a su país de origen inmediatamente, pues no se trata de una deportación que se aplica en el caso de haber probables migratorios. Recordemos que los procesos de extradición no tienen plazos de vencimiento o de ejecución, ya que depende de la decisión del país requerido. Nos quedamos en Ecuador. El cambio de comisión de fiscalización busca una victoria política para el correísmo. La modificación de los integrantes de la Comisión de la Fiscalización tiene 2 motivos políticos, impulsados por la Revolución Ciudadana. 5 mociones. Eso discutió el Pleno de la Asamblea para reestructurar la Comisión de Fiscalización durante 2 días. El supuesto objetivo es cambiar a todos sus integrantes porque 2 de ellos ya no son parlamentarios. Están involucrados en actos de corrupción y en las manos de la justicia. Pero en realidad ese objetivo es activar los juicios políticos al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Al primero porque no llegan los recursos a los municipios, a la segunda por las manifestaciones de octubre del año 2019, aunque la ministra detuvo el intento de desestabilización preparado para las filas del correísmo que se aprovechó de las protestas sociales por el incremento de los combustibles. Ese objetivo coincide con el fin de la vida política del expresidente Rafael Correa. Su sentencia a 8 años de prisión por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016 fue ratificada por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. La Revolución Ciudadana, bancada del exmandatario, busca una victoria política sobre el gobierno de Lenín Moreno, que destapó toda la pudredumbre en la década pasada y llevó al banquillo de los acusados a sus máximos líderes, Correa y Jorge Glass,
el primero prófugo en Bélgica, el segundo en la cárcel por el caso de corrupción Odebrecht, también sentenciado por el caso de sobornos. Ese es el verdadero motivo para reestructurar la Comisión de Fiscalización, un motivo al que se le sumaron los asambleístas del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, quienes votan con la Revolución Ciudadana. Aunque eran sus detractores en el anterior gobierno, esa alianza se extiende por el PSC-MG. Apostó por las elecciones 2021 y debía mostrarse como oposición, pero sus candidaturas presidenciales se diluyeron en el camino. Recordemos que también apoyaron algunos legisladores del CREO, del Bloque de Integración Democrática BIN, de la misma bancada oficialista e independientes. Pero todos ellos olvidan que los 137 asambleístas que conforman el Pleno, 60 están investigados por la Fiscalía, como lo reconoció el propio presidente de la Asamblea, César Litardo. Es decir, bajo su argumento tendrán que autodepurarse y principalizar a sus alternos para limpiar la imagen de la función legislativa, una imagen a la que ellos han contribuido a dejar con una credibilidad de apenas el 5%. Al parecer, a estos padres de la patria no les interesa ni la institucionalidad ni los procedimientos. Así lo demostraron con esas 5 mociones que presentaron entre miércoles y jueves para reestructurar la Comisión de Fiscalización. El titular de la Asamblea consultó a la Procuraduría General del Estado si es legal o no ese cambio de los integrantes de esa comisión. Nos vamos a Perú, mucha atención. El Ejecutivo alista la estrategia legal contra la vacancia que impulsa el Congreso. Los 65 votos que avalaron la admisión de la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra el viernes en el Pleno del Congreso se van diluyendo con el paso de las horas. La temprana declaración de la ministra de Justicia, Ana Neira, en que da luces de que se estaría orquestando un acto de decisión que tendría como uno de sus principales artífices al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, puso en retroceso los afanes de algunos grupos políticos que en los últimos días impusieron sus intereses políticos y personales sobre la estabilidad del país. El tema fue analizado en extenso, pero no fue él, sino el premier Walter Martos, acompañado de titulares de Defensa, Jorge Chávez, del Interior, César Gentile, y de Justicia, Ana Neira, quien salió a dar un pronunciamiento en nombre del gobierno. Poco después del mediodía, desde la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, y sin mayores preámbulos, el jefe del gabinete denunció que algunos sectores con claros intereses subalternos pretenden desestabilizar el orden democrático, pero además confirmó que el titular del Legislativo, Manuel Merino, intentó involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación. Esta versión fue corroborada por el ministro de Defensa, quien dio cuenta de las pretensiones del legislador axiopopulista de comprometer a fuerzas no deliberantes en un proceso político. Ante este escenario, Martos exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a las fuerzas democráticas les pidió reflexión y responsabilidad para que no se presten a los intentos de algunos actores de desestabilizar al país. Un par de horas después, en el Palacio Legislativo, Merino, en conferencia de prensa, negó estar detrás de un complot, pero confirmó haber llamado al comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. Alegó que actuó con total transparencia y para hacer un llamado a la calma a las Fuerzas Armadas y asegurarles que el Parlamento actuaría en apego a la Constitución. No explicó, sin embargo, por qué le hizo incluso antes de que se debata en pleno la moción de vacancia. Casi en paralelo, varios dirigentes axiopopulistas como Mesías Guevara e incluso miembros de su bancada como Hans Troyes tomaron distancia de sus gestiones. Rechazo el actuar de algunos congresistas de mi bancada que utilicen prácticas antidemocráticas para desestabilizar la institucionalidad. Solicito a la Fiscalía que se investigue este hecho y, de haber responsables, se castigue con todo el peso de la ley, escribió en Twitter el parlamentario, e implícita referencia a Merino. Este, por su parte, insistió en sus cuestionamientos al presidente Vizcarra y en su reclamo de explicaciones por los audios en los que se escucha al mandatario instruir a 2 de sus colaboradores sobre cómo encubrir sus reuniones con el compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, pero esta vez Merino además hizo un explícito reconocimiento de que a estas alturas la moción de vacancia no tendrá los 87 votos necesarios para su aprobación. Se necesita 87 votos y se tiene 65. El presidente tiene la posibilidad de pedir disculpas de los errores que viene cometiendo. Yo lo exhorto a que venga, que dé la cara, y le damos la posibilidad porque una moción presentada de vacancia en principio no tiene ni los votos, expresó. Y es que trascendió que ya había sido notificado de que la difusión de sus intentos de tratativas con las Fuerzas Armadas y la denuncia al respecto por el Ejecutivo había provocado la contramarcha de algunas bancadas de su aval a la moción de vacancia. Daniel Urresti, vocero de Podemos, acusó probables manejos oscuros que se habrían venido haciendo desde la presidencia del Congreso y pidió una investigación muy profunda sobre el tema y rechazó el intento de magonear a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas para conseguir victorias políticas, socavándola con los principios democráticos. No voy a renunciar.
es una responsabilidad que yo asumí con el pueblo peruano. Y yo soy una persona que cumple su palabra. No voy a renunciar. Y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión. No olviden suscribirse a nuestro canal para que puedan disfrutar de más contenidos. Hasta la próxima.